voy a dejar con ustedes al doctor Luis López. Doctor. Muy buenos días. Un cordial saludo a todas las personas atentas al desarrollo de este congreso. Quiero presentar a una persona que durante algo más de 20 años ha estado recorriendo la República Argentina, predicando en todas partes sobre la seguridad del paciente y la atención centrada en la persona. Ella es médica, especialista en medicina interna y medicina legal, gerente de riesgo y calidad médica de la Swiss Medical Group en Argentina, directora de la Diplomatura en Gestión de Riesgos y Seguridad del Paciente, profesora titular de Seguridad del Paciente en la Universidad de El Salvador en Argentina, directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia. Dejo con mucho agrado con ustedes a la doctora Mariana Fleischmann. Adelante, estimada doctora. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Agradecer ante todo a los organizadores y a cada uno de los que trabajó para que este gran evento sea posible y un agradecimiento muy especial para Hugo Guajardo que me convocó y me dio la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, la idea es que sea mucho más que palabras, que sea una charla práctica donde la intención es poder compartir con aquellos que aún no tengan y quieran implementar un programa de gestión de incidentes, que encuentren en este espacio una forma amena de hacerlo. Nuestro recorrido en el día de hoy será arrancar por qué es y qué debe tener un programa de reporte voluntario de incidentes, cómo gestionar los incidentes críticos, a qué llamamos y cómo gestionamos a las segundas víctimas y terminamos con una reflexión final. Bueno, programas de reporte voluntario de incidentes. Nosotros no tenemos en nuestra organización, en nuestra institución de salud, un programa de seguridad y queremos empezar. Lo primero que vamos a tener que hacer es definir un par de cosas. A esto lo llamamos definiciones estratégicas. Por dónde vamos a iniciar, qué modalidad le vamos a dar al programa, quiénes van a participar. El segundo paso va a ser hacer una matriz de riesgos. Diseñar una matriz de riesgos donde vamos a ir viendo proceso por proceso, vamos a evaluar si ese proceso es una fortaleza de la organización o es una debilidad que requiere una oportunidad de mejora. Y el tercer paso, o sea, ahí nomás de comenzar, debería estar la implementación de un programa de reporte voluntario de incidentes. Les voy a compartir la experiencia de dos tipos de programa que me toca liderar. Uno es un programa institucional donde participan distintas instituciones de salud, clínicas, sanatorios, centros médicos ambulatorios y un sistema de ambulancias. Todos forman parte de la organización para la que yo trabajo, que es Swiss Medical Group, que ha confiado tanto en esto de la seguridad del paciente que nos ha permitido tener un equipo de más de 20 personas que nos dedicamos full time, 40 horas por semana, exclusivamente a gestionar la calidad y la seguridad de la atención. Este programa arrancó ya hace muchos años y hoy les voy a compartir algunos de los resultados. Y por otro lado, hace 5 años, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología me convocó para desarrollar algo que hasta ahora no teníamos en nuestro país, que era un programa específico para la especialidad de anestesia. A mí que de pronto no soy anestesióloga, soy clínica. Bueno, fue todo un desafío y voy a compartir con ustedes esa otra experiencia que es el desarrollo de un programa de reporte y gestión para una especialidad en particular. ¿Qué tendría que tener un programa de reporte y gestión de incidentes? Vamos a decir primero los títulos. Ser accesible es clave, ¿no? Si solamente tenemos un buzón y el buzón está en un pasillo, nadie va a reportar. Web, mail, teléfono, disponibilidad 24 horas, pronta respuesta. Después vamos a ir ampliando un poquito cada uno de estos términos. Taxonomía internacional, adaptación a la cultura local. Acá cuando digo taxonomía internacional, esto es tan importante. Cuando nosotros iniciamos en el 2001, no había una taxonomía internacional. Y nosotros creamos la nuestra. Cuando en el 2009 aparece la OMS con la taxonomía internacional, nosotros seguimos unos años con
con la nuestra y después nos dimos cuenta que no nos podíamos comparar con nadie. Y ahí tuvimos que bajar la persiana a nuestra base de datos y abrir una nueva. Por eso es muy importante, si uno recién comienza, buscar una taxonomía que les permita poder compararse con otras organizaciones y otros países. Claramente tiene que generar un impacto positivo en la organización, tiene que tener una metodología estandarizada de gestión, máxima confidencialidad, y estos dos atributos son centrales: humildad y solvencia. Humildad porque nos toca la dura tarea de gestionar el error de otro o la falla de otro. Entonces, si uno no lo hace desde un lugar de humildad y nos ponemos en lugar de jueces, probablemente el programa no tenga futuro. Pero por otro lado, tenemos que tener solvencia, tenemos que tener un buen conocimiento de la medicina para poder hacer un análisis correcto de las cosas que nos pasan. Les cuento una pequeña anécdota. Yo soy docente de grado en la facultad, o sea, les doy a alumnos, estudiantes de medicina, seguridad del paciente, y a veces cuando termina alguna de la camada, siempre hay uno o dos que me dicen: profe, yo quiero hacer su especialidad, ¿se puede hacer seguridad del paciente? Y con dolor, porque por un lado es una alegría que un chico que está estudiando medicina quiera hacer seguridad del paciente como especialidad, explicarle que primero tiene que hacer un recorrido por la medicina asistencial directa para después poder dedicarse a esto. Pero bueno, tenemos que ser humildes y solventes. Cuando vamos a armar equipo, tenemos que buscar referentes. ¿Y quiénes son los referentes? Gente querida, respetada y con empuje. ¿Qué modalidad vamos a elegir? ¿Anónimo o no? Yo soy una fanática del sistema mixto y por eso es lo que les propongo, donde sea el que reporta quien dé sus datos o no en función de la confianza que tenga en el sistema. ¿Por qué? La interacción con quien reporta permite un intercambio, un acompañamiento, una respuesta personalizada, pero esto no se puede forzar. Si lo hacemos obligatorio, probablemente tengamos pocos reportes. Entonces, hay que tener confianza en el tiempo, ¿no? A lo largo, si nosotros vamos dando respuesta, la gente empieza a confiar y miren lo que pasa. Les traje los resultados del programa de reporte de incidentes en anestesia. Tenemos ya 1.300 reportes en la especialidad. Fíjense que cuando arrancamos, solo el 32% en el 2017 se animó a dar sus datos y pedir contacto. En el 2021, el 72% puso sus datos. O sea, fíjense cómo a lo largo del tiempo los números se invirtieron. ¿Por qué? Porque este programa brinda además asistencia y, generada la confianza, la persona se anima a dar sus datos y pedir ayuda. ¿Y qué acciones hay que tomar? Acá vamos a ir transitando un poco entre los dos programas. Ahora volvemos más al programa institucional, ¿no? ¿Qué acciones vamos a tener una vez que nos reportan un incidente? Vamos al terreno a verlo. Desterramos el concepto de descargo, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes normalmente se decía, bueno, a ver, llegó una queja de un paciente, le pido un descargo al médico? El descargo tiene como un peso negativo, entonces lo reemplazamos por un informe de situación. Le vamos a pedir a los que participaron en ese evento que nos den su mirada de lo que pasó, simplemente. Después tendremos una entrevista individual, si es necesario. En aquellos eventos graves, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, podremos desarrollar un taller de caso o taller de aprendizaje a partir del error. Decidiremos conductas a tomar, si es que hay que tomar alguna conducta con la persona que sufrió el evento, y luego, muy importante, comunicar, hacer una devolución a aquella persona que nos hizo el reporte. Muchos conocerán esta famosa diapositiva de James Reason, que clasifica a las conductas humanas en errores, conductas de riesgo y conductas temerarias. Y por eso, cuando empezamos, por allá por el 2000, todos los que hablábamos de seguridad hablábamos de conducta no punitiva, de cultura no punitiva. Y después fuimos migrando a cultura justa, porque entendimos que no da todo igual, que no es lo mismo la enfermera que se confundió de medicamento que el médico que de pronto decidió no levantarse a la noche a ver a un paciente y decirle, lo veo mañana a la mañana. No son conductas iguales. Entonces, la mayoría, como decía un disertante hoy más temprano, la enorme mayoría son errores,
que tenemos que consolar y acompañar y jamás sancionar, pero algunas van a ser conductas temerarias sobre las que deberemos actuar. Bueno, con respecto a la accesibilidad, dijimos que es clave, ¿no? Tiene que haber todas las formas de ingresar al sistema posibles: mail, teléfono, WhatsApp, plataforma, buzón. Acá les traje algunos modelos. En el caso de Swiss Medical, por ejemplo, este es el acceso. Ahí yo accedí desde mi teléfono. Ni bien uno entra a la intranet, se encuentra entre los botoncitos principales incidentes. Cliqueas acá y entras a reportar el incidente. Además hay otras cosas, ¿no? Hay un instructivo para alguien que lo quiera leer, hay un formulario específico para incidente caídas. Tenemos 3 formularios: caídas en internación general, caídas en el quirófano y caídas en neonatología, porque tienen perfiles diferentes. Algún material por si la persona después quiere leer, y las estadísticas de ese hospital. Entonces, una vez que la persona envió el incidente, nos llega automáticamente al teléfono a los que nos toca gestionarlo. Esto hacemos con anestesia. Dijimos que tiene que ser accesible. Entonces, ¿qué hicimos? Le pegamos un QR a todas las mesas de anestesia de las instituciones. Cuestión que el anestesiólogo tiene un evento y puede leer con su celular rápidamente el QR. En algunos también está el cartelito con los teléfonos. Ni bien se loguean, igual ni bien leen el QR, aparecen en rojo los teléfonos por si están ante una urgencia y no quieren en ese momento ponerse a reportar el caso, sino que quieren pedir ayuda. Y aquí les traje algunas imágenes de Instagram, de la página web de una de las asociaciones, y el rojo es el modelo que tiene Jujuy, una de nuestras provincias. Cada asociación lo difunde dentro de su región. Bueno, también decíamos al principio el problema de la taxonomía. Tenemos que hablar el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma cuando yo decido cómo voy a clasificar mis incidentes, ¿no? Y esto que yo les contaba, es muy lindo tener una taxonomía inventada, pero no podemos alejarnos del marco internacional, porque es el que usamos todos, es el lenguaje común y es el que nos va a permitir compararnos. Bueno, les traje los resultados, como les contaba, del 2013 en adelante. Tuvimos que desechar, guardamos en una cajita los incidentes anteriores, que no me acuerdo bien el número, pero eran alrededor de 15.000, daba lástima, la verdad, dejarlos, pero bueno, a partir del 2013 arrancamos con la taxonomía que tenemos hoy. Preguntarán, ¿por qué hasta el 2019? Porque en el 2020, con la pandemia, los números se nos cambiaron todos de lugar. Entonces, lo que les iba a mostrar, si no era significativo de la vida diaria. Por eso ahora les voy a mostrar un segundo gráfico de qué pasó durante la pandemia. Les cuento además que el equipo nuestro de seguridad en la pandemia cambió un poco el rol y nos pusimos directamente a gestionar el manejo de los IPP, el acompañamiento emocional al equipo de salud. O sea, cambiamos un rol adaptado totalmente a la situación de emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Pero bueno, estos números, estos casi 20.000 incidentes, fíjense que caídas, infecciones asociadas a la atención sanitaria y complicaciones de los procedimientos quirúrgicos / invasivos son por lejos los 3 eventos más reportados. Es muy importante señalar que acá estamos hablando de programa de reporte voluntario de incidentes. No son datos estadísticos de las cosas que pasan, sino lo que la gente voluntariamente nos reporta. En la pandemia, fíjense que lesiones por presión, lesiones de la piel, fundamentalmente lesiones por presión, un perfil particular de pacientes crónicamente ventilados, ¿no? Hicieron que las úlceras por presión, que nosotros las teníamos como un porcentaje súper chiquitito, casi inexistente en nuestras unidades asistenciales, se puso en segundo lugar. Los datos del 2021 ya se fue alejando y en el 2022 ya estamos prácticamente en la situación normal. Pero es interesante ver el movimiento de los indicadores de calidad durante la pandemia. Una vez que cargamos el incidente, vienen lo que llamamos el árbol de subnodos. Vamos a ver los datos del profesional y de la institución, datos relacionados al paciente, y después vamos a entrar a ver factores.
Esto es bien OMS, clasificación OMS, factores asociados al paciente, si era un paciente complejo, si había barreras idiomáticas, si tenía alguna cuestión en particular, factores asociados al equipo humano, al equipo de trabajo, si ese día, por ejemplo, faltaban 2 médicos de guardia, si estaban los residentes solos en la atención. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el equipo. Y por último, los factores asociados a la organización. Con respecto a la clasificación del daño, deben conocer la clasificación internacional, por si alguno no la conoce, va de la A a la I, donde A es situación capaz de generar daño. Yo veo, por ejemplo, algo en el pasillo que se puede caer y digo, esto es peligroso porque al pasar, ¿no?, un extinguidor de fuego, se puede caer. Eso es A. Detecto una situación de riesgo y la reporto. Veo 2 ampollas iguales y las reporto, ¿sí?, de medicamentos distintos. Bueno, A, B y C son, A, B, C y D no tienen daño efectivo en el paciente. A partir de E, el daño ya es efectivo y el ítem I significa el paciente se murió como consecuencia del evento o el evento contribuyó con la muerte. Bueno, esta es nuestra distribución en este mismo periodo, 2013-2019. Fíjense que la mayoría de los eventos son EF, ¿sí? Llegaron al paciente y en general o prolongaron la internación o le generaron un daño transitorio. Cuanto más maduro un programa empieza a tener más A, B y C. ¿Por qué? Porque la gente empieza a reportar aunque no pase nada, porque tiene la conciencia de que es importante prevenir y que el reporte puede evitar un daño futuro. Con respecto a la prolongación de la internación, el 35% de nuestros pacientes que tuvieron un incidente pues prolongaron su internación, y aquellos que la prolongaron en general la prolongaron por muchos días. Fíjense que la mayoría 5 o más días. Esto tiene un impacto económico muy importante. Nosotros recién el año pasado pudimos ponerle número, empezar a medir el impacto económico y comenzamos midiéndolo a partir de la prolongación de la estancia hospitalaria. Luego viene el test de Rison, la persona se autoevalúa y a partir de una serie de preguntitas llegamos a la conclusión de cuál fue el tipo de acto inseguro. Algunos ponen no tuve acto inseguro y dentro de los que ponen sí tuve un acto inseguro, fallas del equipo de salud en la ejecución de las tareas de rutina es lo más frecuentemente reportado. O sea, el evento ocurrió por fallas en lo que hacemos todos los días y no por una situación súper compleja o excepcional. El gran número, ¿cuántos de estos eventos los podíamos evitar? Y es muy difícil moverse de los datos internacionales, ¿no? Nosotros nos mantenemos siempre entre 46, 48, 45, pero no podemos bajar de ahí, de decir, bueno, casi la mitad de las cosas malas que nos pasaron las podíamos haber evitado con una medida. Otra cuestión muy importante es transformar la anécdota. ¿Vieron esto que uno dice, a este traumatólogo se le infectan mucho los pacientes? Eso es una anécdota. No sabemos en realidad, hay que estudiarlo. Entonces estos programas permiten transformar la anécdota en estadística y la estadística en acción. Por ejemplo, les traigo un ejemplo del programa de reporte de incidentes en anestesia. Llegamos a la conclusión de que en nuestro país tenemos un serio problema con las salas de recuperación. Un momento tan clave donde el paciente se recupera inmediatamente después de la anestesia. El 10% de los eventos que tenemos reportados ocurrieron en la sala de recuperación. Y entonces transformamos anécdotas de, y bueno, es un pasillo, yo arranco otra cirugía, total, cualquier cosita me avisan. Un director del hospital diciendo, bueno, pero el quirófano así me rinde más, ¿no? Todas estas son anécdotas, pero si las medimos se transforman en estadísticas que nos permiten gestionar. Hoy estamos trabajando fuertemente en mejorar nuestras salas de recuperación. Ahora yendo al programa, nos vamos de vuelta al programa de anestesia. Cuando me hicieron en esta propuesta dijimos, bueno, vamos a mirar qué hay en el mundo. Analizamos 4 programas, el australiano, el de los ingleses, el español y el americano, y llegamos a la conclusión que queríamos darle una impronta local. ¿Por qué? Porque queríamos una taxonomía clínica, queríamos darle asistencia, todos estos programas son anónimos, nosotros queríamos poder darle una asistencia inmediata al anestesiólogo,
unimos los aspectos médico-legales como parte de la seguridad profesional, porque hoy sabemos que no hay seguridad del paciente sin seguridad del equipo de salud. Lograr estadísticas nacionales, poder generar planes de acción y hacer encuestas y participación activa de los usuarios. Y así salió en el Congreso Argentino del 2017 el programa de reporte y gestión de incidentes en anestesia, y se fueron sumando cada una de las asociaciones de nuestro país hasta que finalmente lo tomó la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Pero teníamos que hacer una taxonomía, esto que yo les contaba, queríamos una taxonomía clínica. Bueno, lo pusimos a debate entre los que iban a ser los futuros usuarios del programa y lo clasificamos así: vía aérea, paro, sistema cardiovascular, sangre, líquidos y electrolitos, gestión del paciente, medicamentos y anestesia regional. Cada uno de esos nodos, a su vez, se va abriendo todo un árbol de decisiones. Esto nos ayudó muchísimo, muchísimo en la gestión de la seguridad de cada uno de estos aspectos. Los subnodos los dejamos OMS, ¿sí? Igual que los mostramos en el programa anterior. Fíjense los resultados. La mayoría de los reportes, ahora, esto son los 5 años, y vamos a ver en los últimos años, de vuelta, madurez del programa, empezamos a tener un poco más de reportes A, B y C. Pero sorprende el número de reportes HI, ¿no? Situaciones graves o la muerte. Entonces uno diría, uy, pero qué mal trabajan. No, ese análisis sería equivocado. Esto lo hemos charlado con quien dirige el CENSAR en Chile en el Congreso del 2019, que a él le llamaba la atención la diferencia de resultados con el CENSAR, y ahora les voy a contar las conclusiones a las que llegamos. ¿Por qué nuestro sistema recibe más eventos graves? Porque la gente llama pidiendo ayuda. Llama desde el quirófano. Nosotros estimulamos que incluso llamen antes de ir a hablar con la familia, porque esto nos permite usar técnicas que ahora las vamos a ver para bajar el estrés, bajar las emociones y que puedan ir a comunicar una situación tan delicada desde haber recuperado su bienestar dentro de lo posible, ¿no? Porque buscan ayuda, buscan apoyo emocional y porque también buscan el cuidado médico legal. Los ayudamos a documentar bien, porque es muy difícil documentar bien luego de haber estado sometido a un alto estrés agudo. Entonces, fíjense que en el programa tenemos 26% de los reportes son incidentes, 74% son eventos adversos con daño efectivo en el paciente. Y no hay programa sin una buena confidencialidad, ¿no? No perdura nada en el tiempo. Hay otros países que tienen por ley protegida la información de estos programas. Lamentablemente en la Argentina no es así. ¿Cuáles son las etapas para gestionar? Recibir el reporte, evaluar la gravedad. Ahora lo vamos a ver, tenemos que salir corriendo a la institución o podemos verlo mañana. Comunicarnos con la persona que reportó. Hay que ver, como también hablaban hace un ratito, si hay que gestionar algo. Tuvimos un fuego en quirófano, el paciente se quemó. Bueno, hay que buscar un cirujano plástico, hay que ver qué enfermera especializada lo va a acompañar, conseguir los materiales necesarios. Bueno, de todo eso se encarga este equipo. Después veremos si hace falta hacer un modelo estandarizado de análisis, veremos si cargamos o no el impacto económico, hacemos una devolución a la persona que reportó y proponemos si es necesaria una gestión de cambio. Los clasificamos así: en incidentes de bajo y alto impacto si no tuvieron daño en el paciente, en eventos adversos, eventos críticos y eventos con repercusión social. ¿Por qué? Porque hoy, lamentablemente, muchos de estos eventos rápidamente llegan a los medios masivos de comunicación, andan por las redes sociales y entonces necesitan una gestión especial. Bueno, nos vamos a dedicar ahora a los eventos críticos. Cuando ocurre un evento inesperado, el evento crítico es un evento grave e inesperado. Se desencadena una crisis. Cuando se desencadena una crisis, las personas ante la crisis sufrimos un estrés agudo. Este estrés agudo nos sube la frecuencia cardíaca. Esto fue muy bien estudiado en este librito que les recomiendo, bastante difícil de conseguir, que se estudió en combatientes. ¿Qué les pasaba
cuando iban al frente y estaban sometidos a un estrés agudo. Bueno, los sistemas de supervivencia primero están fuertes y luego van cayendo. La visión, el procesamiento cognitivo y la habilidad motora. A medida que nos sube la frecuencia cardíaca, vamos perdiendo función motora y cognitiva. Esto nosotros lo hemos hecho en el simulador, poniéndole un monitor al médico que estaba transitando en el centro de simulación un evento crítico, y claramente pudimos probar que esto es así. La frecuencia cardíaca llega a estar altísima, y eso que están en el centro, están adentro de un simulador y con un muñeco y no con un paciente real. Incluso al momento de comunicar la noticia, la frecuencia cardíaca le sube igual que al momento del evento. ¿Por qué? Porque tener que comunicar una noticia inesperada y mala también genera estrés agudo. Entonces, tenemos que trabajar por equipos que gestionen la crisis. ¿Sí? El principio de los 10 segundos para ganar 10 minutos. Poder liderar ese momento difícil y gestionarlo. Les recomiendo este artículo que habla, lo define como el sexto sentido. Bueno, también tuvimos una hermosa conferencia anterior para hablar de lo que son las habilidades no técnicas, los factores humanos, y esto se tiene que entrenar. En esto nos tenemos que entrenar. No es como una perillita de luz que se prende y se apaga. Lamentablemente todavía nuestras universidades nos enseñan bastante poco de todo esto y estamos tratando de incorporarlo en la currícula. Y esto va a llevar a que en el medio de la crisis tengamos conciencia de situación. Esto a veces no lo tiene el médico que lo transitó, y por eso lo puede tener el equipo que sale a ayudar ante el evento crítico. La conciencia de situación nos va a permitir tener una percepción de lo que pasa, comprender el impacto, proyectar el futuro y actuar en consecuencia. Y esto se logra entrenando equipos de alto rendimiento. Antes entrenábamos profesionales individuales. Ahora aprendimos que, además de, obviamente, del entrenamiento y de la capacitación que cada uno como profesional tiene que tener, no alcanza. Después tenemos que entrenar a la guardia del lunes. Tenemos que entrenar a el centro quirúrgico, al centro obstétrico, a todo el equipo de trabajo, proponerle un entrenamiento de, bueno, a ver, tenemos víctimas múltiples. Y bueno, ¿cómo se va a manejar la guardia ante víctimas múltiples? Accidente en la esquina, paro cardíaco en el quirófano. Bueno, todas situaciones que generan eventos críticos y que las tenemos que entrenar. Ese entrenamiento va a reducir el estrés agudo, va a mejorar la conciencia situacional y los resultados. Cuanto más alto es el nivel de conciencia situacional, más bajo es el riesgo. Y esto tiene que ver con la efectividad de las comunicaciones, con el entrenamiento, el estado de ánimo, el liderazgo, la confianza en el equipo, la habilidad para controlar las tareas, la capacidad de control de los distractores y todo el ambiente que rodea a ese equipo de trabajo. Y si no, miren estos dos accidentes aéreos, ¿no? Mucho aprendimos nosotros de la aviación en todo lo que tiene que ver con este entrenamiento. La tragedia de Tenerife, el accidente más grande de la historia de la aviación, donde fallas de comunicación, entre otras cosas, más un montón de contexto, ¿no? Diferencias entre el piloto y el copiloto hacen que un avión se estrelle con otro en plena pista. Del otro lado, el milagro del Hudson. Habrán visto muchos la película Sully, donde ante una situación totalmente inesperada y nunca vivida en el simulador, de pronto una bandada de pájaros y se quedan sin motores en el avión, y Sully, con experiencia en combate y mucho entrenamiento, toma la decisión en ese momento de no cumplir el protocolo y con el apoyo absoluto de su tripulación y de su copiloto. Los factores humanos y la conciencia de situación marcaron la diferencia y se hizo el aterrizaje en el río Hudson sin tener que lamentar ninguna víctima. Un par de reflexiones personales de todos estos años. No nos formaron para dañar y difícilmente estemos preparados para asumir el daño generado. Un evento adverso afecta la esfera emocional del profesional en distinto grado. Y este profesional, muchas veces devastado, necesita acompañamiento. Muchas veces tiene que seguir trabajando, tiene que seguir de guardia. Entonces, este cuidado también va a redundar definitivamente en el paciente y su familia. Esto no significa que después evaluemos las conductas individuales de cada actor del proceso. ¿Y qué vamos a hacer ante un evento crítico? Tenemos acciones inmediatas. Inmediatas,
establecer la situación, evaluar el estado emocional del profesional, ver si hay acciones que tomar para reducir el impacto en el paciente, gestionar la comunicación, evaluar la documentación, brindar contención y primeros auxilios emocionales. Después la vamos a seguir el caso hasta el final, vamos a evaluar el estado psicoemocional, vamos a hablar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, evaluar la denuncia al seguro, cuestiones médico-legales en las que también lo vamos a acompañar, y se va a evaluar el caso en particular y si es necesario no hacer un taller y diseñar medidas de mejora. Vamos ahora a ver segundas víctimas. Por supuesto, y nadie lo duda, y para eso estamos todos acá, nuestro horizonte es el paciente y su familia. Pero no es la única víctima cuando las cosas salen mal. También lo somos los profesionales sanitarios que nos vemos sometidos a un evento crítico con consecuencias graves en nuestro paciente. Y que esto afecta la definición de segunda víctima, incluye la afección de la esfera personal del profesional. Es un término que lo introduce Albert Wu en el Hospital de Johns Hopkins en el año 2000 y tuvo mucha repercusión en todos los, a nivel mundial, y se empezó a trabajar claramente en poder gestionar y reducir el impacto en la segunda víctima. Como me dicen que estamos en tiempo, vamos a apurar un poquito. La segunda víctima, a través de la segunda víctima, el impacto también llega a la familia, a los compañeros de trabajo, a futuros pacientes. Fíjense la encuesta esta que hicimos en el 2019, donde el 73% de los profesionales dijo que el evento crítico le había traído consecuencias en su vida personal, y un pequeño porcentaje, un 10%, dijo que no se había podido recuperar. Bueno, esto lo vamos a pasar en honor al tiempo. Estas son todas las acciones que fuimos haciendo sobre los profesionales y sobre las organizaciones de salud a partir de los eventos críticos gestionados. Y les agrego esto, porque no quiero dejar de decirlo antes de terminar, que incorporamos hace un año una técnica adicional de contención que se llama la psicología de la compasión. Entendiendo la compasión como un término totalmente distinto a la pena y a la empatía, porque implica trabajar, tiene la intencionalidad de poner fin al sufrimiento del otro, no solo compartirlo, sino ayudarlo a transitarlo. Esto seguramente ustedes van a tener luego toda la descripción de la charla. Otra de las técnicas que utilizamos es el defusing o desmovilización del equipo. Esto se puede hacer a distancia, esto es muy importante, ¿sí? Y por último, si es necesario, podemos hacer un taller de caso. Un taller donde va a haber acuerdo de confidencialidad, de respeto y de transparencia, solo entre el pequeño grupo que participó en el evento, donde los pasos van a ser revisar entre todos el proceso, detectar aspectos vulnerables, compartir las vivencias de cada uno, poder resignificarlas, reflexionar sobre el impacto general y finalmente hacer un plan de acción. Bueno, ¿qué no nos va a dar un programa de reporte de incidentes? Datos estadísticos. Eso lo vamos a conseguir con método retrospectivo, por ejemplo, Global Trigger Tools, con cortes transversales y medir infecciones, medir caídas y todos otros aquellos procesos. Entonces, programa de reporte, ¿para qué no sirve? Para obtener datos indicadores de calidad. Les muestro para terminar qué nos pasó en la pandemia. Nosotros medimos los indicadores internacionales de eventos adversos desde el año 2011. Fíjense cómo en el 2020 se nos dispararon, ¿no? Perdimos el control, todo lo maravilloso que habíamos logrado llegar se disparó un 50%, y les diría que 2022, primer trimestre, ya logramos volver a terminar. Bueno, una reflexión para terminar. Los dejo con esta historia de Esculapio, de Grecia, un médico griego que era tan bueno que se decía tenía la habilidad de devolverle la vida a los muertos, y entonces Zeus, temeroso de que el más allá quede despoblado, decidió matarlo con un rayo. Dicen que nuestros recetarios tienen el rayo, la rayita, para recordarnos cada vez que hacemos un acto médico que no somos dioses y que somos simplemente humanos. Muchas gracias. Doctor López, para finalizar. Es precisamente
enfrentar ya un evento adverso severo, cómo reaccionar con las segundas víctimas. Creo que ha sido muy provechoso todo lo que nos ha dicho la doctora y quedamos muy agradecidos por su experiencia que nos ha transmitido a todos nosotros. Gracias a todos.